no ha sido un país de maravillas. Este ha sido un país con terribles dificultades y ha sido un país en el cual los trabajadores han llevado no solamente a cuestas esa reducción de sus derechos, que es lo que tratamos de rescatar en esta reforma tributaria. Y por eso también vamos a hablar a nombre de los trabajadores, porque los trabajadores han tenido no solamente que soportar el recorte de sus prestaciones, el recorte de la estabilidad laboral, no han tenido solamente que recordar esos contratos de servicios que prácticamente precarizaron la situación laboral de los trabajadores colombianos. Por supuesto, también tengo que llamar la atención, y no lo dejaré de hacer, porque nos tocó sacrificarlos, mataron porque eran dirigentes sindicales, porque eran trabajadores. Y ustedes leyeron y ustedes oyeron el dato que di del PNUD, 2.800 dirigentes trabajadores y también trabajadores rasos que mataron para podernos imponer todo lo que nos impusieron durante todos estos años. ¿Y se les hace extraño? ¿Por qué? ¿Por qué está esta discusión aquí? Precisamente porque hubo una comisión de este Congreso, la Comisión Séptima, que no nos dejó ni hablar. Aquí por lo menos tardíamente, pero dan la palabra. Yo también quería que me la dieran tardíamente en la Comisión Séptima del Senado y no dejaron hablar. Y no dejaron hablar porque teníamos también que decir y que recordar la historia de este país. Porque aquí anularon las clases de historia para que no solamente esta juventud no sepa lo que ocurrió, sino para tratar de borrar una historia pasada en la cual los trabajadores tuvimos una cuota muy grande de sacrificio y una cuota muy grande de soportar no solamente la muerte, la persecución, la desaparición forzada, sino también el despido injusto de los trabajadores. ¿Y qué es lo que queremos hacer ahora? Pues recuperar en parte lo que nos han quitado, recuperar en parte lo que hicieron los gobiernos que antecedieron. ¿Por qué los gobiernos que antecedieron no tuvieron esta discusión? ¿Por qué? ¿Por qué no se preocuparon antes de que los trabajadores estaban siendo asesinados? Discutíamos en la Comisión de Libertad Sindical, allá en la OIT en Ginebra, el caso de Colombia como el más vergonzoso del mundo. Impresionante. No había otro problema más grande en la OIT de asesinato de trabajadores. No se nos olvide, pues, que aquí hay una situación muy difícil, muy compleja, que queremos ayudar a solucionar. Y por supuesto, les quiero también recordar, el DANE acaba de sacar un índice de crecimiento en abril del 2.7. Malo, pues. Malo. ¿Por qué viene ese crecimiento? En parte por el aumento del salario mínimo. En parte porque la gente tiene más cosas, más dinero para poder consumir. Eso, en la práctica, no sé aquí los economistas puros y duros, pero en la práctica, si hay más circulación del dinero, si la gente tiene más dinero, pues definitivamente puede tener más bienestar y beneficios. Y eso es lo que ha pasado. Así, simplemente con un índice del 2.7% del crecimiento. Y también vamos a tener que mirar lo de la inflación, 5.2, no está mal, ¿no? El gobierno no lo hace todo mal, por supuesto tenemos errores. El desempleo, el 9.6, por supuesto que bajó. Y entonces, ¿qué quieren? Que vuelvan las épocas duras, difíciles, complicadas y oscuras para el movimiento sindical. Pues no, yo creo que aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y claro que lo tenemos que hacer. A mí me encontrarán defendiendo a los trabajadores, defendiendo lo que nos quitaron, defendiendo la estabilidad laboral. ¿Por qué no? También defendiendo a los campesinos de este país, que hay grandes terrazas, su producción para pasar como empresas medias o pymes. No, eso lo vamos a tener que ver aquí y estamos dispuestos a dar el debate. Por eso hablaba con el director de la SAC. Hay campesinos y hay dineros, por ejemplo, de grandes campesinos como en la cebolla en Aquitania, que tienen sus ganancias en los paraísos fiscales, mientras los trabajadores absolutamente esclavizados. A las mujeres casi que no les pagan.
entonces le pagan al hombre el trabajo de la mujer. ¿Habráse visto esto? Pues yo sí creo que hay cosas necesariamente que discutir, que analizar y que sacar adelante. Y por otra parte, a mí sí me parece que quienes no aprobaron la ley de financiamiento tienen que decirle a sus electores de dónde sacamos el dinero. Estábamos proponiendo cosas fáciles, no eran cosas del otro mundo, eran afectar unos sectores que en este momento no pagan y que tienen muchas ganancias en la economía. Y entonces yo sí creo que hay necesidad de que pongamos las cartas. Y si vamos a discutir en los términos de Farelo, vamos a discutirlos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que uno no tiene derecho aquí a venir a botarnos todo el agua sucia de lo que han hecho durante 2 siglos en este país. ¿Qué es lo que han hecho? Han encontrado que un país sin violencia, un país con violencia. ¿Qué encontramos cuando llegó Petro a la presidencia de la República? ¿Qué encontró? Los trabajadores con derechos, los trabajadores sin derechos. Y ahora cuando hacemos un esfuerzo precisamente para eso, entonces llega a esta comisión. Por fortuna llegó a esta comisión para poder hablar, porque no había podido hablar y me negaron 8 parlamentarios de la Comisión Séptima que enterraron la discusión en la plenaria del Congreso. ¿Por qué no la dejaron ir a la plenaria? ¿Por qué la enterraron? ¿Por qué se sacaron la foto los ocho héroes de este país? Para los empresarios, para algunos, porque no todos son iguales. Sabemos que hay empresarios que están dispuestos a recurrir a cosas que en última lo hemos planteado aquí. No podemos dejar a los trabajadores del campo sin pensión de jubilación. Y también hago un llamado y aprovecho esta locución para decirle a la Corte Constitucional: señores, ustedes son capaces de dejar a 3.525.000 campesinos, es la última cifra que yo tengo de hace 2 años, mayores de 65 años, sin un subsidio pensional. ¿No les da un poco por lo menos de remordimiento hacer cosas de esas? No es posible que nuestros vendedores ambulantes no tengan nada. No es posible que, como el camionero que nos habló ayer, pues en la práctica no tenga ni siquiera una corona de quienes los tienen esclavizados también cuando mueren en las carreteras, en los hoteles de los infartos, porque tienen que hacer unos horarios impresionantes. Todo eso es lo que tenemos que hacer aquí. Es lo que tenemos que mirar. Es lo que tenemos que hacer. Y no lo hubiera querido hacer en tono mayor, pero como aquí hablan en tono mayor, les respondo en tono mayor. Gracias, presidente.